Bienvenidos seas a una nueva clase de la lengua náhuatl en nuestro canal. El objetivo de hoy será reflexionar un poco cómo es que opera la aglutinación en el náhuatl. Y es que reiteradas veces utilizo términos como base verbal, prefijos, sufijos, morfemas, aglutinación, pero realmente nunca he explicado o definido bien esos conceptos y creo que vale la pena hacerlo. Se estima que existen alrededor de 7.000 lenguas en el mundo y, por supuesto, existen diferentes maneras de clasificarlas. El día de hoy hay que enfocarnos en la clasificación que va acorde a las estructuras gramaticales básicas de cada lengua. De esta manera, las lenguas se pueden dividir en lenguas aislantes o analíticas, en sintéticas o en polisintéticas. Ahora, las lenguas sintéticas se pueden dividir a su vez en lenguas flexivas y en lenguas aglutinantes. Y la lengua náhuatl pertenece a la familia de las lenguas altamente aglutinantes. Este tipo de lenguas permiten la construcción de cláusulas básicas a partir de bases verbales o sustantivales a las cuales se le fijan morfemas con cargas gramaticales. Recordemos que los morfemas son unidades mínimas de significado, los cuales no se pueden dividir en menores unidades. En el náhuatl existen montones de tipos de morfemas. Los hay de sujetos, de singularidad y de pluralidad, direccionales, temporales, modales, diminutivos, posesivos, reflexivos, de objeto específico y de no específico y demás. Son muchísimos y paulatinamente iremos atendiendo cada uno de ellos. Pero lo importante es saber que estos morfemas, es decir, unidades mínimas de significado, se les suman a una base o a una radical, ya sea verbal o sustantival, al principio de un sintagma, que funcionaría como un prefijo, en el medio del sintagma, que sería un infijo, o al final de un sintagma, que sería entonces un sufijo. En otras palabras, los morfemas se presentan como prefijos, infijos o sufijos sumados a una base o una radical en un sintagma o en una oración. Regresando al tema de la aglutinación, algo muy bello del náhuatl es que se puede aglutinar casi de todo en una sola palabra. Todo lo que les comenté anteriormente, más verbos, posposiciones, marcas de negación y un sinfín de cosas más. Y solamente existen muy poquitas partículas las cuales no se pueden aglutinar a un sintagma, es decir, que tienen que ir obligatoriamente aisladas, como lo son los pronombres personales, los cuales no debemos de confundir con los prefijos sujeto. Como puedes ver en esta tabla, en la columna izquierda están los pronombres personales que siempre van a ir aislados al sintagma, mientras que en la columna de la derecha están los prefijos de sujeto, que como lo indica su nombre, son prefijos que se le suman a un sintagma verbal o sustantival. Y es por eso que se dice nisíhuatl y no nasíhuatl, ya que ni es un prefijo sujeto que se aglutina al sustantivo síhuatl, mientras que los pronombres personales son partículas independientes que nunca se aglutinan a un sintagma, siempre van solitas. Y si quieres utilizar tanto el pronombre personal como el prefijo sujeto para enfatizar que eres tú la que eres mujer, puedes decir na, espacio, nisíhuatl. Otros tipos de palabras que no se pueden aglutinar a un sintagma son los adverbios y algunas otras partículas aisladas. Aquí les anexo de manera muy rápida algunos adverbios y conjunciones que después lo veremos con más calma. Ahora, la aglutinación puede operar en dos niveles distintos, en un nivel sustantival y en un nivel sintagmal. Vayamos primero con el sustantival, es decir, cuando solo se hace mención a un nombre o un sustantivo. En el náhuatl existen dos tipos de sustantivos, los primitivos y los derivados o compuestos. Los sustantivos primitivos son fácilmente identificables por su terminación en tl, tli, li e in, lo que llamamos como sufijos absolutivos. Y luego tenemos los sustantivos derivados o compuestos, que también terminan en sufijo absolutivo, pero estas palabras tienen dentro de sí dos palabras. Aquí tenemos dos ejemplos de palabras compuestas, nacatamali e ilimonatl. Como pueden ver, la primera palabra se compone de dos palabras, nacatl, que significa carne, y tamali, que es tamal. Como ya he mencionado anteriormente, cuando se aglutinan dos palabras, la primera palabra que se aglutina perderá su sufijo absolutivo. En este caso, nacatl pierde el tl. Algo diferente sucede con ilimon, ya que es de esos sustantivos que no presentan ningún tipo de sufijo absolutivo. Y como ilimon por completo es la base o la radical sustantival, no se le debe de quitar nada más.
así como tampoco se le quitó nada más a naca, ya que naca es la radical o la base sustantival de nácatl. No se puede reducir más que eso porque son las unidades mínimas de significado. Y así, y limón solamente se le suma al sustantivo atl. Algo muy importante de la aglutinación es que la primera palabra que se aglutina es la que da las características adjetivales al sustantivo por completo. Es por eso que el tamal es de carne, porque naca va al principio. De igual manera, la limonada pues es de limón, porque y limón se aglutina al principio del sustantivo compuesto. El otro nivel de aglutinación es en el nivel de los sintagmas, es decir, que va más allá de un simple sustantivo. Este tema lo iremos tratando lentamente, pero podremos ver dos ejemplos también. Aquí tenemos dos ejemplos de sintagmas muy diferentes entre sí y también muy diferente de nuestro pensamiento en español. El primer ejemplo es Chapultepec, que en náhuatl significa en el Cerro de los Chapulines y que actualmente decimos como Chapultepec. Como pueden observar, este sintagma se divide en tres partes. Chapol, que significa saltamontes, que viene de chapulín. Tepe, que viene de tepetl, que significa montaña o cerro. Y la posposición k, que indica en él. A este ejemplo me refiero cuando la etnolingüística náhuatl difiere por mucho de la etnolingüística en español, ya que en español cuando queremos indicar algún lugar utilizamos preposiciones, por eso decimos en el Cerro de Chapulines, mientras que en el náhuatl se usan posposiciones, y es por eso que el sufijo ka, que es una posposición, indica en él. Es muy importante tener en cuenta estas reglas gramaticales básicas, ya que normalmente cuando se quiere aprender una lengua, siempre se anda tratando de traducir de la lengua materna a la lengua que se quiere adquirir. Así que cuando alguien quiere traducir en el Cerro de los Chapulines, automáticamente querrá buscar en el diccionario la partícula en y el. Y es que esa persona no sabe que en el náhuatl las posposiciones son las que cumplen ese papel que en el español lo hacen las preposiciones. Y en realidad las posposiciones son muy importantes en la lengua náhuatl. Cuando se anda pensando en la lengua materna, hace que se recurra a traducciones forzadas que no tienen nada que ver con la lengua que se aprende. Y esto dirige a realizar calcos semánticos, que cada vez son más frecuentes en la lengua náhuatl. Y pues existen calcos semánticos muy forzados y erróneos y calcos semánticos cada vez más aceptados y que son entendibles. Un ejemplo de este último es cuando se saluda con qualitonali, que es un calco semántico de buen día. Regresemos al último ejemplo de la aglutinación en los sintagmas, ahora en un sintagma verbal. Aquí vemos que el sintagma se divide en 4 partículas, con el prefijo sujeto ni, que indica yo, el sustantivo elotl, que pierde su sufijo absolutivo cuando se aglutina a un sintagma. Después sigue el verbo qua, comer, y su conjugación en condicional futuro, esquía. De esta manera, ni el esquía, que es solo una palabra, significa yo comería elote. Esta misma frase también se podría escribir de esta manera. Nik qua esquía elotl. Sin embargo, para los nahuatlatos es mucho más natural decirlo de esta manera, aglutinando el sustantivo en el sintagma verbal. Sobre esto lo veremos en un video aparte. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, el cual solo fue un vistazo de las reglas generales en cuanto a la aglutinación en el náhuatl. Y en los próximos videos atenderemos a cada uno de los subtemas que vimos en este video. Espero este tema haya sido de tu agrado y te reitero que me interesa muchísimo saber tu opinión, así que por favor deja tus comentarios o tus dudas aquí abajito. De igual manera te agradecería mucho tu like y tu suscripción a mi canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. Hasta luego, adiós.